Shalom a todos, los saludamos, nos ven un poquito la cara extraña y es porque estamos de madrugada en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. Después de una gira maravillosa estoy con dos queridos hermanos, el hermano José Dolme de Bogotá y el hermano Pedro Ortiz de Colorado, pero es más mexicano que nada. Queremos contarles lo que Dios hizo en conversar un poquito de todas las cosas maravillosas que Dios hizo en esta tierra, en esta nación de Venezuela. Yo he venido insistiendo que estoy impactado de ver cómo Dios se mueve y cómo Dios también a nosotros nos lleva a un nivel de entendimiento más profundo, en el cual entendemos nosotros lo que es la verdadera manifestación del reino de Dios. Porque estamos en Venezuela, es un país difícil, el reino de las tinieblas está presente y eso permite que los hijos de Dios demuestren el reino de Dios. O sea, es la contraparte tan marcada y lo necesario que es el reino de Dios. No sé, mis hermanos, ahorita podemos ir contando cosas, pero inicio con eso. Hermano Dolme, Bueno, tu experiencia. La experiencia muy buena, definitivamente se entiende, o he entendido en este tiempo, que cuando se tienen luchas espirituales es porque grandes cosas poderosas van a pasar, y definitivamente es lo que vimos aquí. Fui el primero del equipo en llegar y estuve un día solo y empecé a ver cómo el poderoso de Israel empezó a obrar en muchos hermanos y empezó a preparar y allanar el terreno. Llegó Pedrito, luego llegó el maestro José Alberto y pudimos empezar a ver que íbamos de menos a más, y esto lo hemos visto en otras naciones donde hemos llegado. Empezamos de menos y vemos cómo el espíritu va aumentando y el poder también va creciendo. Así que creo que los hermanos aquí en Venezuela no van a ser los mismos, y definitivamente nosotros tampoco. Nos vamos con una serie de cosas maravillosas que vamos a contar un poquito más adelante. No sé, Pedrito, tus apreciaciones. Bueno, es muy grato poder compartir con ustedes este tiempo. Mi experiencia ha sido muy especial porque, bueno, en todos los viajes que hemos estado haciendo, recuerdo en uno de los viajes que tuvimos a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde Hashem nos daba una palabra, y esa palabra era que sus hijos irían avanzando, y con esa escritura que dice irán de poder en poder. Solamente esas palabras. Para mí esto me enseñaba a mí que el poder del Eterno iba a ir avanzando de una manera de menos a más. Aunque me gustó mucho la interpretación, lo que tú me comentabas hoy, José Alberto, sobre el canon, ¿verdad? Lo que significa, pero lo cual tiene también sentido, porque claro, tiene sentido, son ambas cosas. Y bueno, en los viajes que hemos tenido la bendición de estar, que ha sido con el doctor, y bueno, cuando nos ha tocado viajar solos, siempre hay una experiencia nueva y diferente. Y bueno, para confesarles algo, yo no había experimentado tanto. Yo creo que me faltaba la oportunidad, o no lo sé, pero yo he experimentado en este viaje algo que jamás había visto en toda mi vida. O sea, yo creo que el poder del Espíritu del Eterno está en cada uno de nosotros, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ese poder, no sabemos cómo usarlo. Y cuando se nos presenta la oportunidad, como en este caso, que sabemos que, bueno, el doctor no pudo viajar, ya que él era la persona que iba a estar llevando a cabo el trabajo principal de la administración y de la palabra, pues nos vimos obligados, obligados a entrar, ¿no? Y eso nos retó y nos obligó, digamos, a buscar más, no solamente la presencia del Eterno, sino a avanzar y actuar
en la, digamos, en la administración hacia la gente. Y yo, el día que llegué, pude ver en el caso de Joseph cómo Hashem lo usaba con tanto poder, con manifestaciones de profecía, de sanidad, de liberación. Tremendo, tremendo. Y sí, entonces fue algo impactante. Luego llega José Alberto y igual manera podemos ver, él no se mueve mucho como maestro, no se mueve mucho en esto, pero pudimos ver en este día, yo me quedaba muy impactado porque sin hacer mucho movimiento, la vida, o sea, él podía hacer, hacía cosas, por supuesto, por el Espíritu del Eterno en él, el poder que estaba una manera tan poderosa, hacía cosas que sucedían como naturalmente, ¿no? Sí, como algo natural. Y entonces, claro, yo estaba un poco, no preocupado, porque le preguntaba al padre, ¿y por qué no pasa conmigo? O sea, ¿qué pasa conmigo? Yo pensaba y decía, y precisamente el día, bueno, hoy es otro día, pero más bien el día de ayer por la mañana, me levanto en la mañana y empiezo a tener un tiempo de intercesión y el Padre me empieza a ministrar a mi vida. Me empieza a ministrar de una manera muy especial y me dio cosas específicas y eso me ayudó. Cuando escuché el mensaje, que estaba escuchando el mensaje del doctor, que de hecho gracias doctor por ese mensaje poderoso, porque trajo libertad a mi vida. O sea, yo mismo, en ese momento que estaba, Hashem ministró a mi vida. Baruch Hashem. Y entonces pude experimentar, después de esto, un poder como nunca en mis 40 años en el ministerio había experimentado. Fue como una explosión, como si hubiera explosión, como una bomba que explotó, ¿no? Y podía experimentar el poder de Dios de una manera como nunca. Esto cumple la palabra que dice que irán de poder en poder. Y esto me gozo y me alegro porque hay mucho más. Este es el principio en cada uno diferentes de nosotros, y los que tengan la oportunidad de poder viajar con nosotros a las naciones en estos viajes, van a experimentar de una manera, van a ser equipados, van a ser preparados para lo que el Eterno tiene para nuestras vidas y para poder llevar a cabo la obra del Eterno en todos los lugares, en todo el mundo. Y esto es el principio, porque aún hay mucho más, solo que ánimo, que el Eterno les bendiga. Y aprovechándolo de poder en poder para que conozcan la parte histórica que les comentaba de la interpretación de ese versículo, dice, irán de poder en poder. Se cuenta que el Caná, el padre del profeta Samuel, él cuando salía para peregrinar, para dirigirse al tabernáculo, para adorar a Dios, él salía él y su familia, llegaba a un pueblo y en ese pueblo invitaba a más personas y les compartía y les decía, vamos a adorar a Hashem, vamos a peregrinar, vamos a las fiestas, vamos a hacer sacrificios, lo que fuera del servicio divino. Y entonces en ese pueblito 2 familias se le unían, entonces ya no era una familia la que iba peregrinando, eran 2, e iba a otro pueblo y ya se sumaban, iban de poder en poder. Esto del espíritu también es así. Puede ser que uno esté con estas manifestaciones del espíritu, con palabra, incluso en mi caso yo soy maestro, yo enseño la palabra, pero al ir todos juntos vamos complementándonos como cuerpo del Mesías, y lo que nosotros funcionamos de esta manera. Por ejemplo, yo predicaba, yo enseñaba, y mi hermano el intercesor abría brecha, y el hermano que hizo un papel, yo me atrevería a decir un papel de profeta en este viaje, hermano, fue increíble. Entonces, no sé, yo enseñaba y después él entraba a ministrar, todos, pero él especialmente fue muy usado. Yo estoy impactado con lo que ha sucedido. No sé si mi hermano quisiera contar algunas cosas que vimos tan tangibles, tan sin duda. Yo estuve al lado de él y yo veía cómo él, cuando el profeta habla a través del espíritu, desnuda a las personas, le empiezas a decir y es como un espejo, decíamos. Y la gente empieza a escuchar sus secretos, sus problemas, y la gente se derrite porque el Eterno les está hablando. Vimos muchas cosas de esas. Bastantes. Bueno,
Dijimos que veníamos de poder en poder y definitivamente fue así. El primer día cuando llegué se tenía servicio en esa tarde y el Eterno puso una palabra en mi corazón que les ministró y empezó a obrar el Espíritu del Todopoderoso de una forma maravillosa. Él, el Padre de misericordia, me ha dado el don de la sanidad y eso lo desarrollé sin problema. Pero cuando empecé a seguir en ese tiempo de ministración donde ustedes no estaban, también empezó a desarrollarse el don de la liberación y empezó a desatarse el don de la liberación en las personas que estaban necesitadas. Para todos aquellos que no saben, en Venezuela también hay brujería. Y se dura. maneja la brujería y brujería dura y empezó a obrar liberación. Y después, al segundo día, empezamos a ver cosas poderosas y creo que aquí aprendí y descubrí una gran realidad, y es que cuando nosotros tenemos luchas en los ámbitos espirituales, cuando tenemos luchas espirituales con entes oscuros que quieren opacarnos y nosotros destruimos, vencemos, abrimos brecha en esa parte espiritual por medio de la oración, de la intercesión, eso empieza a verse plasmado aquí. Y eso fue lo que empezamos a ver a partir del segundo día. En el segundo día, ya Baruch Hashem, estaba Pedrito, y dimos una charla a los líderes. Pedrito dio charla a los líderes, tuvimos un tiempo de compartir con los líderes y fue maravilloso. También algunos pasaron, pudimos empezar a orar, interceder por ellos y empezó a desatarse la profecía. Y yo no tenía eso, y no sabía cómo se estaba dando, y yo me estaba sorprendiendo, y recuerdo una palabra que el doctor dijo. Nosotros con el maestro José Alberto vinimos aquí por el Eterno, no estábamos en este plan. Llegamos como bomberos, por la como situación bomberos que hay en Israel, que el doctor no puede viajar. Así es, llegamos como bomberos y llegamos en esta situación y sabíamos que se tenía que hacer un trabajo de administración. No preguntamos cómo ni quién, sino permitimos que el Eterno nos usara de una u otra forma como Él bien lo viera. Y empezó a ver también en este segundo día. Y llega el maestro José Alberto, y aquí pasa algo bien particular, especial, y creo que aquí vamos a hablar un poco más. Cuando Él llega pasa algo diferente. Empieza el Eterno a organizarnos como fichas de ajedrez. Orábamos e intercedíamos los tres. Padre, en ese momento dale al maestro José Alberto una palabra que sea como un martillo que quiebre, que abra los corazones. Ábrenos a nosotros los ojos del Espíritu para poder ver cosas más allá de lo que estamos viendo nosotros, y a raíz de empezar a encajar de acuerdo a los dones y talentos que cada uno tiene, o que cada uno presta para este servicio, mirando cómo sacar el mejor potencial de cada uno, vimos cosas poderosísimas. Empezó la profecía a fluir de una forma sobrenatural, en donde la persona se sentía, como decías, desnudada, y salían las palabras con tanta seguridad y con tanta veracidad que la persona y los que estaban alrededor, que les conocían porque nosotros no conocíamos a nadie, se quebrantaban y afirmaban lo que el Espíritu estaba hablando, y esta persona que estaba siendo ministrada empezaba a ser liberada, o empezaba a ser sanada, empezaba a ser ministrada. Y esto fue maravilloso. Personalmente esto fue nuevo, que lo descubrí aquí. Y recuerdo que cuando viajé, el doctor me escribió un audio en una llamada y dijo: José, saca el león que hay dentro de ti. Hasta ahorita lo recuerdo. Saca el león que hay dentro de ti. Me dio risa. Y yo dije, voy feliz, voy contento, porque Pedrito va a llegar conmigo. José Alberto va a venir, entonces también va a llegar el jueves y vamos a estar bien los tres. Y me di la sorpresa que el que llegaba el jueves era solo yo.
Y tuve que sacar el león que había en mí para poder ministrar a estos hermanos. 600 personas fueron el primer día a la congregación, llenos, expectantes todos. Y de verdad que vi la mano de Hashem en todo esto. Me postré, le pedí ayuda porque no dimensionaba las cosas, cómo podíamos manejarla. Y empezamos a crecer y nos fuimos uniendo cada ficha y empezamos a crecer. Y yo creo que Pedrito, tú puedes hablar ahí un poco más de esto. Bueno, como dije, esto fue mi experiencia en el caso de La Victoria, la ciudad de La Victoria. En Aragua, Venezuela. Sí, bueno, esa es la ciudad. Es el municipio y el estado. Sí, pero si hablamos de, por ejemplo, lo que pasó después en el otro pueblo, ¿cómo se llamaba la otra ciudad? Donde estuvimos en la congregación. O sea, fue ayer, Vallecán, realmente, ¿no? Allí bueno, fue una experiencia también tremenda, ¿eh? El último lugar que visitamos, de donde venimos ahorita. Sí, una congregación que se visitó. Allí me decía José Alberto, realmente no estoy claro qué voy a compartir. Nunca estuve claro, fueron cosas de decisión casi Sí. de minutos. Sí, entonces estuvimos orábamos juntos que Hashem le diera a José Alberto el mensaje y fue tan tremendo y tan impactante el mensaje que era exactamente el mensaje que se necesitaba de hecho, para hablar allí. De hecho, mira que algo curioso ya que hablas del mensaje. El día jueves, en la tarde yo di parte del mensaje. El día viernes, Pedrito dio el mensaje y ese viernes abrimos Shabbat ya los tres. El sábado en la mañana, inicio de Shabbat, me permitieron dar parte del mensaje y después dio los mensajes el maestro José Alberto y aquí pasó algo poderoso. Todos los mensajes, sin nosotros buscarlo, incluyendo el que el doctor compartió, empezaron a hilar todo esto y encajaban todos los mensajes y es como si estuviésemos siguiendo una secuencia, una serie de lo que estábamos hablando. Impresionante. Y eso fue maravilloso. Tremendo eso. Impresionante, incluso algunas personas, algunos hermanos se arrimaron con nosotros y nos dijeron, pero todo esto estaba conectado. Todo esto estaba conectado, todos los mensajes venían igual, de la misma manera. Y por supuesto sabemos que esto es el movimiento del Espíritu del Eterno haciendo este trabajo. Y nos gozamos mucho por todo lo que el Eterno está haciendo en medio de nosotros. Hermanos, vamos a parar aquí porque ya hemos alargado este video. Lo que les puedo decir es que venir a Venezuela es otra cosa. Les decía yo a los hermanos, ustedes van a la vanguardia. ¿Por qué? Porque aquí el reino de las tinieblas se quitó la máscara. No está escondido como en nuestros países que vivimos en un confort y estamos muy bien y con máscaras aquí, máscaras allá. No, aquí es fuera máscaras. El reino del mal está muy claro. Bueno, sí, ahí se. Es claro. Y los hijos de Dios tienen la oportunidad de hacerles el contrapeso, lo que decíamos. Por lo tanto, venir a Venezuela, hermanos, si pueden, vengan. Es darse cuenta de eso. Y es una gente tan linda. Yo me llevo en el corazón a los hermanos. Son impactantes. Más de lo que nosotros les transmitimos, ellos nos han dado. Nos han dado más de lo que nosotros pudimos haberle dado. Yo estoy impactado con Venezuela. Impactadísimo. Hermoso. Pasaron cosas poderosas, milagros maravillosos, profecía grandísima, reafirmando cosas que en otros tiempos de años o de meses les habían dicho a ellos y habían recordado, habían dejado en el cajón del olvido y sacaron todo eso y recordaron. Vimos muchas sanidades, liberaciones tremendas. Hubieron lo de hoy, cosas nuevas, lo de hoy. El Eterno sanó a 2 personas que tenían problemas en sus oídos, les abrió los oídos. Una hermana tuvo un accidente gravísimo y una pierna la tuvo muy corta, reducida de hueso, y Hashem
le alargó su pierna y salió caminando perfecto. Y los hermanos que estaban allí en la congregación se gozaban porque ellos conocían la gravedad del problema. Sabían el problema que tenía esta hermana. Y fue una cosa maravillosa, vimos unas cosas poderosas. Y lo que decían que esto iba aumentando, que por ejemplo yo lloré por una joven y de repente le dije, sé llena del Espíritu, la joven cayó, empezó a llorar, dije, bueno, pues ella está llorando, Baruch Hashem, y después se manifestó un demonio ahí terrible y le fui a imponer manos y fue libre. O sea, cosas ya este último día las cosas eran como ya así como si nosotros ya no hiciéramos natural. Gran cosa. O sea, como si ya fuera algo rápido. Eso fue algo que me impactó porque las pocas liberaciones que tuvimos en este último día fue así. En otras ocasiones, en otros viajes que hemos salido, ha sido demorado. Y en estos viajes han sido supremamente rápidos. Los demonios se han sujetado a la palabra del Eterno y han salido de una forma específica y especial. Tan pronto se da la orden, y eso es algo maravilloso lo que hemos estado viendo en este tiempo. Y hermanos, hay algo importante, hemos recibido críticas. Ustedes saben, los que me conocen saben que yo soy una persona de estudio de Torah, no es como que no conozcamos. La gente piensa que el orar por enfermos, imponer manos, liberar a los cautivos, orar por una persona que está con un espíritu inmundo, es algo evangélico, es algo cristiano. Hermanos, por favor, esto es Torah. Cuando fue entregada la Torah, Hashem sanó a todo su pueblo antes de entregarles la Torah. Wow. Dice que todos vieron, todos oyeron y todos estaban de pie. Dios sana, Dios libera. Sí podemos estudiar Torah, compartir Torah, las maravillas, pero acompañemos con el Espíritu. Dice, el apóstol Pablo no iba con sabiduría de hombres, sino iba con demostración de Espíritu y poder. Y es bueno recordar que el pueblo pasó por 5 plagas. Entonces todos sabemos que una plaga que era una enfermedad, un golpe que Hashem estaba dando. Entonces hubo enfermedad en medio de ellos, sí. Y la esclavitud, la esclavitud también es enfermedad. Entonces el Eterno obró esa sanidad también en ellos. Muy bueno ese apunte. Hay que decirlo porque hemos recibido críticas de, ¿por qué oran por la gente? Eso se hacía en el mundo evangélico. Hermanos, Yeshua oraba por la gente. Así es. Dice Pablo y todos, y dice que estaban en la sinagoga, y en la sinagoga tienes Torah, y tienes Haftará, y tienes los Sefer Torah, y todo maravilloso. Sí, pero eran como ovejas sin pastor, había mucha necesidad en la gente. Hermanos, si tú le das tiempo y dedicas a revisar a las personas y ayudarles, te vas a dar cuenta el problemón que tienen. Entonces necesitamos un ejército de los hijos de Dios para así comunicar las verdades de la Torah, pero también poder de Dios. Que Hashem nos ayude. Nos alegra mucho por haber estado en este tiempo con mis hermanos. Ha sido algo muy especial y sabemos que hay mucho más. Entonces, shalom a todos, bendiciones desde Venezuela, en Sudamérica. Así es. Shalom. Shalom, hermanos. Bendiciones. Y nos gozamos de esto. Antes de despedirme, ¿saben por qué, hermanos? Porque este es el primer viaje de un equipo que sale sin el doctor y vimos este poder maravilloso. Es la primera vez, por cosas del Eterno, que salimos sin él y Hashem nos ha usado de una manera sobrenatural. Así que, hermanos, les damos un fuerte abrazo, les animamos, y gracias a aquellos, y les damos gracias a todos los que nos tuvieron en sus oraciones. Gracias y por la muchas intercesión. Gracias por la intercesión y la oración, hermanos. Un abrazo para todos. Shalom. Shalom.